Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 60. Hoy vamos a dar conclusión a la primera epístola de Pablo a Timoteo, considerando el capítulo 6, y vamos a entrar en la consideración de su segunda epístola a Timoteo con los primeros dos capítulos. El capítulo 6 de la primera epístola sigue el segmento de exhortaciones e instrucciones cuales Pablo comenzó en el previo capítulo. Los primeros dos versos tratan acerca de la relación de los esclavos hacia sus amos. En contraste a las previas epístolas de Pablo, esta amonestación no es recíproca, sino que Pablo hace mención exclusiva de quienes estuvieran bajo el yugo de la esclavitud. Primeramente, exhorta a quienes sean esclavos de inconversos a honrar a sus amos y servirles con excelencia, para que sus amos no pudieran señalar a la fe como siendo de ningún efecto en sus vidas. Segundo, Pablo exhorta a quienes eran esclavos de creyentes a que igualmente les sirvieran con excelencia y honor. Pablo no quería que los esclavos de creyentes pensaran que podían ser indiferentes hacia sus labores por la fe de su amo y los previos mandatos de Pablo hacia el trato de los esclavos. Al contrario, deberían ver de provecho servirle a un hijo de Dios y hacer todo para la gloria de Dios. Los versos 3 al 5 son con relación a los falsos maestros y creyentes desviados por los mismos. Timoteo había sido compañero de Pablo por largos años. Pablo había conocido la familia de Timoteo alrededor del año 46 AD en su primer viaje misionero. Parece ser que Timoteo pasó al menos 10 años cerca del apóstol trabajando junto a él en el ministerio, ya que estuvo con Pablo durante el invierno en Corinto y sabemos que estuvo con Pablo hasta sus últimos años de vida en Roma. Con esto debemos notar que Timoteo conocía bien lo que Pablo definió como de doctrina entre las iglesias. En esta epístola, Pablo realmente exhorta a Timoteo a no prestarle atención a quienes se habían desviado de la verdad de la sana doctrina. Noten los productos de las falsas doctrinas y enseñanzas mencionadas por Pablo en los versos 4 y 5. Pablo menciona envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Luego menciona la necedad de disputas con tales personas, quienes típicamente buscaban los fines de lucro del ministerio. Todas estas manifestaciones caen en línea con lo que Pablo había definido mediante su ministerio como obras de la carne, las cuales iban en contra de la relación con Dios. La verdadera amonestación a Timoteo viene en los versos 6 al 10. Hasta este momento en la lectura de las epístolas de Pablo, el apóstol ha exhortado a las iglesias a ayudar en el sustento de los ministros y quienes ministraban. Aunque Pablo en varias ocasiones menciona que no aprovechó tal derecho entre las congregaciones, amonestaba a las iglesias al entendimiento. En esta epístola, Pablo le escribe a Timoteo en su postura como pastor en Éfeso. En esta amonestación, Pablo llega al tema del sostén del ministerio desde la perspectiva del ministro. Pablo menciona en el verso 6 que la piedad con contentamiento es gran ganancia. Esto lo menciona en referencia directa a los farsantes, cuales acababa de describir en los previos versos. El verdadero ministro de Dios está contento, dice Pablo, con sustento y abrigo. Luego entra en advertencias contra la avaricia en el ministerio. Noten que la preocupación de Pablo, en contraste a tiempos modernos, no trataba del daño particular a las iglesias por el ministerio de ávaros, sino en la perdición de quienes se enlazaban con el amor al dinero, por cual algunos se habían extraviado de la fe. Los versos 11 y 12 son para el ánimo de Timoteo en lo que es la carrera del cristiano. Pablo reconocía que se acercaba al final de su trayectoria. En estos versos anima a Timoteo a seguir hacia adelante, manteniendo la fe en momentos de dificultad. Los versos 13 al 16 contienen una doxología sobre el testimonio de Jesús. La doxología va en línea con la amonestación a la fidelidad en los previos dos versos. Los versos 17 al 19 son una encomienda a los ricos. Deben notar que Pablo no les exhorta a abandonar sus riquezas, sino a utilizar su postura de riqueza para hacer el bien y avanzar las obras del reino. El final de la epístola parece breve y abrupto, siendo la más corta en las epístolas de Pablo. Pablo primero exhorta a Timoteo a evitar ciertas pláticas problemáticas o con supuestos científicos.
Luego, abruptamente le desea la gracia de Dios y se despide con un simple amén. La segunda epístola de Pablo a Timoteo fue escrita durante su último encarcelamiento en Roma bajo el emperador Nerón cerca del 66 o 67 AD. En contraste a la casa rentada en la cual había escrito sus previas epístolas de sus prisiones, Pablo escribe esta epístola desde una celda solitaria y aislada. La segunda epístola de Pablo a Timoteo es pensada ser la última epístola del apóstol antes de su muerte. Por el contenido de la epístola, es evidente que Pablo entendía que no saldría de sus prisiones con vida. Contiene la despedida y últimas exhortaciones de Pablo al joven pastor de la iglesia en Éfeso. El capítulo 1 inicia con un saludo formal típico de las epístolas del apóstol. Noten de inmediato la referencia a la promesa de la vida en Cristo Jesús en el primer verso. Aunque Pablo estaba por despedirse de su amigo y colaborador, comienza su epístola desde la perspectiva de la vida eterna en Cristo Jesús. Los versos 3 al 6 son una amonestación personal a la fe de Timoteo. Noten cómo Pablo intenta animar a su amigo diciendo que lo mantiene en sus oraciones y que desea profundamente poderlo ver de nuevo. Pablo explícitamente menciona el gozo que siente por Timoteo y sus palabras parecen ser las de un padre orgulloso de su hijo. Loida y Eunice fueron de las primeras convertidas en Listra durante la predicación de Pablo en la ciudad, y Timoteo tenía buen ejemplo de fe en ellas. Pablo lo amonesta a seguir su ejemplo aguardando a la fe. Es posible que su abuela, como también su madre, habían muertas en la fe. Aunque Pablo siempre enseñaba la gracia y la fe como dones de Dios, parece hacer referencia al don ministerial de Timoteo en este pasaje. No tenemos detalles específicos sobre la condición de Timoteo, pero la mención de su madre y abuela pueden ser indicativos de que estuviera de luto por la muerte de una o ambas. Pablo menciona las lágrimas de Timoteo específicamente en el verso 4. Los versos 7 al 12 implican el padecimiento de Timoteo por otros motivos, probablemente persecuciones y problemas en el ministerio. Pablo menciona al Espíritu Santo en su capacidad como consolador o paracletos en el griego, diciendo que apoderaba a los ministros con poder, amor y dominio propio. Estas tres amonestaciones hacen referencia a tres aspectos del probable padecimiento de Timoteo. Primeramente, la necesidad de osadía en el ministerio. Las palabras de Pablo indican que Timoteo estuviera siendo retado en el ejercicio de su ministerio. La obra del Espíritu Santo le ayudaría a no rendirse frente a tales retos y proclamar el Evangelio con poder. Segundo, dificultades en el ministerio cuales requerían el trato de los problemáticos con amor. Por difícil que fuera el ministerio, el amor debía ser primordial en el ejercicio de este. Pablo le está diciendo a Timoteo que puede depender de la ayuda del Espíritu Santo para ministrar con amor. Finalmente, el dominio propio. Pablo le escribió a Timoteo en su primera epístola sobre los requisitos del ministerio de los obispos y los diáconos. La disciplina personal era esencial al éxito ministerial. Pablo no quería que Timoteo se descuidara en lo personal por motivo de las dificultades ministeriales. Sus palabras afirman que el Espíritu Santo le ayudaría a mantener su disciplina para no descontrolarse y pecar indebidamente. Pablo se ofrece a sí mismo y al Señor Jesús como ejemplos de haber padecido con dignidad. Pablo actualmente invita a Timoteo a padecer con él y con Jesús, diciendo que el padecimiento es parte del supremo llamamiento del ministerio del Evangelio de Cristo. Noten en el verso 12 que Pablo menciona la fuente de sus fuerzas en enfrentar el padecimiento en su propio ministerio. Dice que estaba seguro en quién había creído y que todo lo que hacía en el ministerio era un depósito siendo aguardado para el día de su muerte o el retorno de Cristo. Pablo menciona el depósito que había hecho mediante su ministerio para el día final. Noten bien cómo el apóstol entonces menciona el depósito que había hecho mediante el Espíritu Santo en Timoteo como ministro del Evangelio. La obra que Pablo había hecho para el Señor era aguardada para la recompensa eterna de Pablo. Sin embargo, Pablo quería que Timoteo entendiera que también depositó en él tiempo y adiestramiento en la palabra para la eficacia continua del ministerio.
Pablo menciona en los últimos versos del capítulo que todos los habían abandonado en sus prisiones, incluyendo a Figelo y Hermógenes. Comenta sobre la benignidad de Onesíforo en encontrarlo en Roma, el cual parece haber sido difícil ya que Pablo estaba encarcelado como prisionero común. Aparentemente, Onesíforo era conocido también por Timoteo y Pablo lo elogia por si Timoteo requiere de sus servicios en el ministerio. Figelo y Hermógenes probablemente se habían separado de Pablo como para no padecer el mismo fin que el apóstol. Luego del fuego en Roma en el 64 AD, Nerón culpó a los cristianos por ser responsables del incendio y persiguió ferozmente a los creyentes, incluyendo a Pablo. En separarse de Pablo, estos hombres y otros esperaban evitar tal persecución. El capítulo 2 sigue la exhortación del apóstol a Timoteo. En los primeros 2 versos, Pablo encomienda a Timoteo a hallar hombres fieles en quienes pueda depositar también lo que había oído de Pablo, lo cual es una probable referencia a su doctrina. Pablo reconoce que el desánimo se estaba apoderando de la vida y el ministerio de Timoteo y le exhorta a formar un equipo ministerial que le ayude a sobrellevar las cargas del ministerio. En los versos 3 al 7, Pablo utiliza 3 ejemplos distintos para alentar a Timoteo a resistir el padecimiento y soportar el sufrimiento ministerial. Primeramente, el ejemplo de un soldado, quien no obra para su propio agrado, sino para el agrado de quien lo enlistó en el servicio. Segundo, el ejemplo de un atleta, quien tiene que luchar legítimamente, probablemente queriendo decir que tuviera que recibir los golpes del deporte para entonces recibir la corona. Finalmente, el ejemplo del labrador, quien solo cosecha luego de mucho esfuerzo y labor. Todos estos ejemplos eran con motivo de amonestar a Timoteo a la fidelidad en su ministerio a pesar de las tribulaciones. En los versos 8 al 13, Pablo reitera la postura de Jesús en cuanto al sufrimiento, haciendo una semejanza entre todos quienes proclaman el Evangelio. Noten la repetición del tema del amor en el verso 10, esta vez con relación directa a los inconversos, a quienes Pablo se refiere como los escogidos para la salvación. Pablo, semejante a Jesús, podía sufrir las penalidades del ministerio por amor a quienes necesitaban oír el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Esta es la verdadera clave del éxito ministerial. Lo probable es que los versos 11 al 13 sean las letras de un himno temprano conocido por la iglesia, al menos conocido por Timoteo. La segunda parte del capítulo es una exhortación al carácter adecuado del ministro. Pablo exhorta a Timoteo a mostrarse un obrero aprobado. Esto conlleva varios puntos para Pablo. Primeramente, en los versos 14 y 15, el uso adecuado de las escrituras. Timoteo haría bien en ser diestro en las escrituras y así evitar contiendas necias. Segundo, en los versos 16 al 19, la simpleza de su mensaje. Pablo vuelve y menciona a Himeneo de su primera epístola y a Fileto, quienes aparentemente se habían desviado de la verdad por muchas palabrerías. Recuerden que la oratoria era un arte en los días de Pablo y muchos creyentes parecen haber sido atraídos por lo que el apóstol llama las palabras vanas de tales hombres. Pablo amonesta a Timoteo a evitar discursos complejos, cuales pudieran confundir a sus oyentes. Tercero, en los versos 20 al 22, las cuestiones de disciplina propia. Aunque Pablo parece utilizar el ejemplo de vasijas de honra y deshonra mencionado en Romanos 8 y 9, debemos notar que Pablo menciona aquí la responsabilidad de la vasija o el utensilio limpiarse de tales cosas para ser de honra. Menciona el huir de pasiones juveniles, el seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, mencionados casi semejantes a los frutos del Espíritu, y la limpieza de corazón. Tales cosas hablan del carácter del ministro y su disciplina personal. Finalmente, en los versos 23 al 26, Pablo habla acerca de la resolución de conflictos con sabiduría y amor. El ministro, conforme a las instrucciones de Pablo, no debe ser contencioso, sino evitar las contiendas, corrigiendo con amor y mansedumbre. Noten que Pablo menciona que el ministro debe ser apto para enseñar, insinuando el uso de la palabra en la resolución de conflictos y argumentos. Noten al igual la meta de la corrección en el verso 26, como la salvación de los que andan errantes.
Este ha sido el fin de Primera de Timoteo y el comienzo de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, los primeros 2 capítulos. Espero le haya sido de provecho y nos veremos por esta parte mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.